El palacio confirma. El príncipe William ha sentenciado el destino de su hermano, Harry, con su ausencia. Mientras el heredero, con una resolución de acero, protegía la dignidad de la corona, Harry, de nuevo, intentaba infiltrarse, con disculpas vacías, buscando un perdón que no merecía. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese Consejo Real de Emergencia hace solo 2 días? Yo veo la verdad. Un mensaje, entregado en secreto a la princesa Ana, lo cambió todo. Una carta que hablaba de dolor, sí, pero no de la responsabilidad que la corona exige. Ahora, yo te voy a revelar cada detalle de esta nueva y brutal guerra real. No hay discusión posible sobre lo que los hechos ya han sentenciado. Los murmullos, el eco de lo vivido, susurran que las palabras fueron pocas. El peso de la espera, la tensión, era insoportable. El rey Carlos III, presionado, había convocado un Consejo Real de Emergencia. Fue a petición del príncipe Harry, quien llegó al Reino Unido el 31 de enero. Lo hizo en un vuelo transatlántico privado, con un pase diplomático que le abría las puertas. ¡Qué privilegio! Pasó el fin de semana recluido, sí, pero en una residencia real cerca de Ascot. Un retiro estratégico, antes de osar solicitar una audiencia con miembros de la Casa Real. Se celebró, yo lo sé, el 2 de febrero, a las 10:00 de la mañana en punto. Estuvieron presentes la princesa Ana, la duquesa Sofía de Edimburgo, como representante de la cohesión familiar, la oficina del Lord Chambelán, vigilante del protocolo, y el Comité Asesor Legal Real, para la Guía Constitucional. Toda la maquinaria. Pero la ausencia era clamorosa. El príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, no estaban. La negativa de Guillermo a asistir, a siquiera implicarse, fue un acto de desafío principesco, una declaración de principios inquebrantable. Demostraba, con una claridad hiriente, que las heridas que Harry infligió a la monarquía entre 2021 y 2025 siguen abiertas, sangrando. Pero yo sé lo que ocurrió entre bastidores. La princesa Catalina, nuestra futura reina, hizo llegar su postura, inquebrantable, a Ana y Sofía en una reunión privada previa al consejo. Detalló, con una precisión escalofriante, los ejemplos de lo que ella misma describió como la erosión intencionada de la dignidad institucional por parte de Harry. Esto no fue solo irse, me han susurrado que dijo Catalina. Esto fue atacar, una y otra vez, desde fuera, con saña. Presentó una cronología de ofensas, un expediente de traiciones. Entre 2022 y 2023, el infame libro Spare. Se burló de la apariencia física de Guillermo. Convirtió los asuntos privados de la familia en forraje para el consumo global. Una vergüenza. Noviembre de 2023. El sabotaje Earthshot. Un post de Instagram de Archwell calculado al milímetro durante la aparición de Guillermo en Boston. Harry, con un atuendo similar, con la leyenda «Algunos necesitan cámaras, otros simplemente aparecen». Una puñalada. El día del recuerdo. 11 de noviembre de 2025. Meghan y Harry organizaron un evento tributo en Los Ángeles. ¿La hora? Exactamente la misma en que Guillermo y Catalina dirigían el memorial oficial del Reino Unido. Un desprecio. El 17 de enero de 2026, el incidente de Oxford. Harry apareció, sin invitación, en una cumbre educativa real. Catalina, con una dignidad férrea, se negó a estrecharle la mano. Más tarde, a Sofía, me cuentan que le dijo: «Está intentando usar nuestro calendario para arreglar el suyo». Su conclusión fue lapidaria. Una reconciliación orquestada no es curación, es marketing, y no podemos ser cómplices de eso. El rey Carlos, según se cuenta, mantuvo una postura neutral durante la sesión del consejo. Escuchó, sin interrupción, cómo la princesa Ana y Sofía presentaban perspectivas opuestas. Había recibido a Harry en privado, 2 noches antes, en Clarence House, un encuentro secreto. Allí, el duque de Sussex, me dicen, derramó lágrimas. Describió su agotamiento emocional, su anhelo de volver a la familia. ¡Qué teatro! Pero incluso Carlos, según confesó a un asistente cercano, reconoció: «Veo en Harry síntomas de arrepentimiento, sí, pero aún no el lenguaje de la responsabilidad». Apenas unas horas después de que el consejo concluyera, CNN publicó:
Justo entonces, una declaración personal de Harry. Agradecía a ciertos miembros de mi familia que han mostrado coraje y apertura. Un desafío. La oficina de comunicaciones real quedó completamente a ciegas. Nadie había aprobado tal declaración. Una violación flagrante. Según los acuerdos internos de 2020, toda aparición mediática de los Sussex debe ser aprobada por el protocolo del Palacio. Más aún durante negociaciones activas. La respuesta de Guillermo, a través de una fuente cercana, fue lapidaria. Esto fue el insulto final. Sigue creyendo que se trata de gestionar titulares. No es así. Entregó, en un sobre sellado, a la princesa Ana, un documento crucial. La nota de Guillermo enumeraba 4 condiciones innegociables, antes de cualquier consideración de reintegración. Primero, retirada permanente de todas las empresas comerciales. Todas. Prohibido explotar la marca real. Nada de usar duque, real o escudos familiares. Segundo, disculpas escritas, dirigidas a Catalina y al personal real, aquellos nombrados, directa o indirectamente, en sus críticas públicas. Tercero, una ausencia de 18 meses, de todos los eventos reales oficiales, ni Trooping the Colour, ni el Día del Recuerdo, ni giras extranjeras. Cuarto, suspensión total de comentarios públicos, sobre salud mental, servicio militar o protocolo real. Hasta 2028, un silencio necesario. Esto no es un castigo, escribió Guillermo. Esto es una pausa. Así es como se reconstruye la confianza. Sabias palabras. Meghan Markle ha guardado un silencio calculado desde el regreso de Harry al Reino Unido. Su equipo personal ha cancelado todos los compromisos de febrero, incluida una aparición en la Mesa Redonda Global de Mujeres en San Francisco. Una retirada estratégica. Pero, ojo, múltiples medios estadounidenses ya informan. Su publicista ha ofrecido una nueva entrevista. ¿A quién? A The View y a los estudios Harpo de Oprah. ¿El objetivo? Clarificar el clima emocional actual. Pura manipulación. Fuentes del Palacio, con razón, temen ahora. Temen un ciclo mediático de represalias. Podría desbaratar semanas de construcción de puentes internos. Todo por tierra. El Consejo Real volverá a reunirse el 6 de febrero. Se espera que entregue las recomendaciones finales al rey Carlos. Pero las fuentes lo confirman. Ninguna decisión se tomará sin la firma de Guillermo. Simbólica, o literalmente. Su poder es innegable. Asistentes cercanos al príncipe de Gales lo corroboran. Él no firmará nada. No, hasta que Harry retracte su declaración a CNN. Y admita el daño causado. No solo a la familia, sino a las instituciones. Una exigencia justa. En sus propias palabras, plasmadas en su carta. No necesito un hermano ante las cámaras. Necesito uno en la verdad. Hasta entonces, él no está listo. Para comprender la firmeza inquebrantable de Guillermo, su negación a aceptar este regreso, debemos recordar que las semillas de la discordia se sembraron mucho antes. Los cimientos de la corona, construidos sobre siglos de deber, comenzaron a resquebrajarse. Guillermo, me cuentan que dijo, en un momento de profunda traición: no se renuncia a la sangre, no cuando millones te ven como el símbolo de la continuidad. Las acusaciones de Meghan, yo lo sé, fueron el primer golpe. Negligencia institucional respecto a su salud mental, un argumento tan conveniente. El príncipe Harry, por su parte, aseveró que su propia familia le había cercenado los fondos y, peor aún, dejado de atender sus llamadas. El golpe más artero, el verdaderamente demoledor, fue la vil insinuación de que un miembro de la realeza, sin nombre, había expresado preocupaciones sobre el tono de piel del pequeño Archie. Guillermo, con la dignidad que le caracteriza, respondió una única vez y con contundencia: no somos, de ninguna manera, una familia racista. Pero el daño, amigos míos, ya era irreparable. Inmediatamente, en los pasillos de Palacio, se activó el Protocolo de Emergencia Real 7B, una respuesta a la crisis sin precedentes. Justo entonces, la princesa Catalina, un pilar de gracia, fue injustamente señalada por un supuesto altercado con Meghan durante la prueba de los vestidos de las damas de honor. Ella, con una entereza admirable, más tarde confió a la princesa Ana. Permitió que el mundo entero tomara partido. Él conocía la verdad, la cruda verdad,
y aún así eligió el espectáculo, el drama puro. La publicación de las memorias de Harry Sper fue un ataque frontal, una verdadera ráfaga de fuego contra su propia familia. Entre los pasajes más incendiarios, yo sé de lo que hablo, se atrevió a calificar a Guillermo como su archienemigo, detallando una disputa física de 2019, mofándose de la calvicie de Guillermo, tildándola de alarmante e insinuando que Carlos carecía de calidez paternal. Guillermo, con razón, se negó a leer tal afrenta, refiriéndose a ella como memoria armada, una traición escrita. La princesa Catalina, nuestra impecable Catalina, fue mencionada más de una docena de veces, siempre descrita como fría y desaprobatoria de Meghan desde el primer encuentro. Este capítulo, según fuentes internas, congeló de inmediato cualquier atisbo de reconciliación fraternal. No había vuelta atrás. El 12 de diciembre de 2021, la noche en que el príncipe Guillermo pronunciaba su trascendental discurso para el premio Earthshot en Boston, la cuenta de Instagram de Archewell publicó, con una frialdad calculada, una fotografía de Meghan sonriente, con Harry caminando tras ella, luciendo un traje verde casi idéntico al que Guillermo vestía en el escenario. La leyenda, una puñalada velada. Algunas personas necesitan cámaras. Para el público fue un mensaje críptico. Para el palacio, y yo lo sé, fue una provocación deliberada, descarada. Guillermo, según me informan, estrelló su teléfono contra la mesa. Se volvió hacia el rey Carlos y, con una voz que denotaba una profunda decepción, sentenció: «Esto ya no es rivalidad, padre. Esto es, sin duda, sabotaje calculado». 2 días de recuerdo, 2 realidades, tituló un influyente periódico, el Times. Mientras Guillermo y Catalina, con la solemnidad que exige el deber, rendían homenaje en el cenotafio por el Día del Recuerdo, Harry y Meghan organizaron su propia y ostentosa ceremonia de tributo en Los Ángeles, con alfombra roja y transmisión en vivo patrocinada. Ignoraron, con desprecio, las peticiones de los funcionarios del palacio para evitar cualquier superposición de eventos. Los Sussex, por supuesto, siguieron adelante. Para Guillermo, esto no fue solo una falta de tacto, fue un acto de desafío ideológico, una afrenta directa a la corona. En una conversación privada con la duquesa Sofía, me consta, el príncipe expresó su dolor. Él utiliza el recuerdo para promover la separación. De eso ya no hay retorno. Más tarde, en una cumbre educativa en Oxford, la princesa Catalina hizo su aparición programada, como siempre impecable. Inesperadamente, el príncipe Harry se presentó como invitado de una ONG, sentándose en primera fila. Un movimiento audaz, diría yo. Su presencia dejó atónitos tanto a los organizadores como a la propia princesa de Gales. Catalina, con su habitual aplomo, mantuvo la compostura, pero se negó rotundamente a saludarle. Una señal clara. Al hablar con la duquesa Sofía, Catalina comentó, con una perspicacia que yo valoro: «Él está intentando usar nuestro calendario para arreglar el suyo». Guillermo, informado esa misma tarde, lo interpretó como una emboscada orquestada, un truco barato. Tras asistir al Consejo Real de Emergencia sobre su posible retorno, Harry, de forma unilateral, emitió un comunicado personal a CNN, agradeciendo a miembros de la familia no identificados por su supuesta apertura. Este comunicado, por supuesto, no había sido aprobado por los canales oficiales, violando flagrantemente los protocolos mediáticos acordados en 2020. El momento elegido, justo horas antes de que el Consejo finalizara sus deliberaciones, era una calculada falta de respeto. A los ojos de Guillermo no había duda. Aquello fue un descarado acto de privilegio, disfrazado de falsa reconciliación. Esta crónica, que yo he seguido con lupa, no revela un único momento de ruptura, sino un patrón constante. Distancia estratégica, el uso de los medios como arma y una contrición meramente teatral. El príncipe Guillermo, forjado por el deber y marcado por la traición, ahora percibe el regreso de su hermano no como una de unión familiar, sino como un peligro para la reputación de la corona. Él se fue, y eso podría perdonarse, me confió una fuente cercana a Guillermo. Pero intentó quemar todo lo que dejó atrás y, aún así, esperaba una cálida bienvenida. Es inconcebible. El mensaje de su círculo íntimo es cristalino.
Volver a la familia exige más que un simple arrepentimiento. Requiere una verdadera restauración, y Guillermo, por desgracia, no está convencido de que Harry esté dispuesto a realizar ese arduo trabajo. Los ventanales esmerilados de Royal Lodge fueron mudos testigos de un enfrentamiento largamente pospuesto, casi 4 años de tensa espera. El príncipe Harry, con los ojos hundidos y visiblemente demacrado, fue escoltado a la propiedad por un oficial de seguridad de palacio. No lo flanqueaban ni asesores ni abogados, sino un silencio sepulcral, un augurio. Dentro le esperaban el príncipe Guillermo, erguido, y la inquebrantable princesa Ana, una imagen de autoridad. «Seamos claros, Harry», comenzó Guillermo sin levantarse de su asiento, una señal de su firmeza. «Esto no es solo una cuestión de la corona, es fundamentalmente una cuestión de carácter». Harry, aún aferrado a las condiciones impresas de su propuesta de reconciliación, permaneció de pie, una postura desafiante. «Vine aquí porque creí que podíamos reconstruir, no como herederos y repuestos, sino como hermanos». Justo entonces, la princesa Ana intervino, su voz como acero, cortante. «Entonces, ¿por qué monetizaste cada fragmento de esa hermandad? Las memorias Esper, las cintas de Oprah, la mercancía de Montecito, hasta los cumpleaños de tus propios hijos. Vendiste el sentimiento y mancillaste nuestra historia». La mandíbula de Harry se tensó, un signo de su incomodidad. «Me estaba ahogando», balbuceó. «Estábamos aislados, Meghan. Ella me necesitaba a su lado». La voz de Guillermo se tornó ahora afilada, peligrosa. «Te pusiste a su lado, en contra nuestra. ¿Qué no es indigno para ella?» Los términos de las condiciones de Guillermo habían sido formalmente entregados el día anterior. Un documento irrefutable. Desvinculación comercial total de toda marca real. Una disculpa pública a la princesa Catalina por las difamaciones previas. Disolución inmediata de todas las entidades mediáticas con el sello Sussex. Y, crucialmente, un acuerdo legal vinculante para no volver a hablar de asuntos reales. Harry, por supuesto, no había firmado. «No puedo borrarlo todo», dijo Harry, arrastrando las palabras. «Pero puedo comprometerme a cambiar. Puedo reducir el contenido». «Eso no es suficiente», espetó Guillermo, levantándose a toda su altura, imponente. «No te retiras de la traición. La abjuras». Ana, sin una pizca de emoción, le entregó a Harry un sobre lacrado, el destino en sus manos. «Esto contiene la propuesta final», dijo con voz grave. «Tienes 72 horas. ¿Acepta o desaparece en silencio?» Justo entonces, las tensiones emocionales estallaron cuando la princesa Catalina, de forma totalmente inesperada, entró en la sala. Su mera presencia fue un terremoto. Su mirada, firme y penetrante, no vaciló ni un instante. «Merezco la verdad, Harry», particuló Catalina, con una voz cargada de dolor y dignidad. «No titulares escandalosos. ¿Por qué mentiste sobre mí al mundo entero?» Harry pareció aturdido, incapaz de responder. «Yo nunca quise que se convirtiera en...» «Dijiste que hice llorar a Meghan», continuó Catalina, su voz inquebrantable. «Editaste fotos para impulsar una narrativa falsa. Me llamaste cuchillo sonriente ante las cámaras. Y cuando me operaron el año pasado, ¿sabes qué? Ni una sola llamada recibí. Eso no es distanciamiento, Harry. Eso es pura crueldad». El silencio que siguió fue, sencillamente, devastador. Un abismo. Harry bajó la cabeza, su defensa débil. «Yo solo intentaba proteger a mi esposa». «Eso es a expensas de los míos», interrumpió Guillermo con frialdad. «Es un ataque directo a la corona». Este fue, sin duda, el instante más crítico en el cisma de los Sussex y Windsor. No era una negociación, era un ajuste de cuentas. Meghan Markle, ausente de forma notoria, había declarado a sus consejeros, justo esa semana, que jamás pisaría una sala donde el perdón fuese condicional. Yo lo sé. Su equipo legal, el fatídico lunes, ya había emitido una advertencia de cese y desistencia al palacio. No coacción en un arrepentimiento mediático, exigían. Mientras tanto, en Buckingham, una discreta investigación interna ya estaba en marcha.
Se centraba en transcripciones filtradas de una reunión de Spotify de 2024. Allí, Meghan, supuestamente, propuso un podcast de historia real alternativa, utilizando a Lilibet y Archie como meras herramientas narrativas. ¡Los niños! Yo no puedo creerlo. Desde Highgrove, el rey Carlos había permanecido en silencio. Pero fuentes internas aseguran que le dijo a un asesor principal: «Esto ya no es reconciliación, esto es pura contención». Las palabras finales de Catalina rompieron el silencio de mármol de la sala. «Usaste a nuestros hijos, explotaste nuestro dolor», afirmó con una voz firme. «¿Y ahora quieres acceso de nuevo? ¿Como si la lealtad fuera un interruptor que puedes activar para tus giras de prensa?» La voz de Harry se quebró. «Todavía os quiero a todos». La respuesta de Guillermo fue glacial. «Entonces demuéstralo desapareciendo». Justo entonces, la reunión terminó. Mientras Harry era acompañado de vuelta al sub negro que esperaba cerca de las puertas, se detuvo brevemente. Solo el tiempo suficiente para mirar la Union Jack que ondeaba sobre Royal Lodge. Un símbolo de hogar, ahora trágicamente fuera de su alcance. El eco de las palabras del príncipe Guillermo aún resonaba por los salones de Sandringham. La corta parte de esta crisis real se desplegaba con una claridad desgarradora. Esto no es solo sobre familia, esto es sobre el deber. Su declaración no fue un simple rechazo personal a la reconciliación. Fue una reprimenda institucional formal. En ese momento, yo vi las ondas de choque extenderse por los círculos reales y mediáticos. La mañana siguiente a la firme postura pública de Guillermo, el 30 de enero, una reunión interna, convocada de urgencia, tuvo lugar en el Salón Amarillo de Dibujo del Palacio de Buckingham. Estaban presentes la princesa Ana, el príncipe Eduardo y 3 asesores reales de alto rango. ¿El tema? Si la solicitud de Harry de reintegración real, incluso parcial o ceremonial, sería siquiera considerada. La princesa Ana fue rápida en desestimar la idea. «Quiere privilegios sin disciplina», sentenció. «Invoca la sangre cuando le conviene, pero socava la corona cuando no». Su voz atravesó la sala como una cuchilla, provocando un silencio inmediato. Luego, con una calma casi escalofriante, añadió: «Esta familia no negocia con chantajes emocionales». De vuelta en Berkshire, el príncipe Guillermo y Catalina se retiraron a Adelaide Cottage con sus hijos, pero sin paz. Múltiples furgonetas de prensa ya habían comenzado a rodear la propiedad, alimentadas por filtraciones internas. Se decía que Harry estaba preparando un podcast de refutación. Sería coproducido por una casa de medios independiente, aún simpatizante de los Sussex. Los rumores indicaban que el podcast se centraría en el trauma, la traición y la supuesta frialdad institucional. Más drama, más victimismo. Uno de los puntos de fricción clave, a puertas cerradas del palacio, fue la exigencia de Harry de retener la propiedad de una docuserie aún no lanzada. Trataría sobre la crianza de doble identidad de sus hijos. Una demanda que el rey Carlos rechazó rotundamente. «Quiere lucrarse con sus nombres», dijo Carlos a un asesor privado, según se informa. «Eso no es herencia, eso es Hollywood». Yo estoy de acuerdo. Pero la verdadera bomba estalló durante un encuentro secreto cara a cara entre los 2 hermanos. Uno que no había sido públicamente reconocido hasta ahora. El 31 de enero, bajo seguridad extrema y un apagón de prensa absoluto, el príncipe Guillermo aceptó una reunión de 25 minutos con el príncipe Harry. Tuvo lugar dentro de Clarence House. Una fuente describió el ambiente como congelado. No frío, sino atrapado en un invierno eterno de confianza rota. Yo veo la tragedia. Según múltiples informes, Harry entró en la sala intentando una calidez forzada. «No quiero más daño», dijo. «Solo quiero un camino a seguir». Pero Guillermo, flanqueado por un único secretario privado, permaneció sentado, brazos cruzados. «Impasible». «No puedes arrastrar a esta familia por el barro», respondió Guillermo. «Convertir a tus hijos en activos comerciales. ¿Y esperar un apretón de manos?». Harry, según se informa, se encogió. «Actúas como si estuviera explotando a mis hijos», se quejó Harry. Guillermo replicó: «Lo estás haciendo.
Cuando registras sus nombres antes de sus cumpleaños y propones acuerdos de reality show sin guión, sí lo estás haciendo. Yo lo veo claro. La sala quedó en silencio. Justo entonces, Harry, visiblemente afectado, ofreció una propuesta condicional. Pausaría toda actividad mediática personal durante 3 meses. ¿A cambio? Acceso a Highgrove House y un evento ceremonial. La respuesta de Guillermo fue inmediata. No. ¿Quieres demostrar algo? Exigió. Discúlpate públicamente. Retira cada solicitud de título pendiente. Cancela el podcast. Devuelve las joyas de Frogmore. Entonces hablaremos. Harry se negó. No humillaré a Meghan así. Y ese fue el final de la reunión. No hubo apretón de manos, solo un susurro de Guillermo. Ya la has humillado más de lo que cualquiera de nosotros podría haber hecho jamás. Una verdad rotunda. De vuelta en Montecito, Meghan, según se informa, reaccionó con furia al escuchar las condiciones de reingreso. ¿Así que ahora tengo que arrastrarme ante Catalina y Carlos y rogar por perdón como un personaje de Jane Austen? Dijo Meghan a un confidente cercano del LA Chronicle. Eso no va a suceder. Yo lo escuché. Mientras tanto, el 4 de febrero, la princesa Ana convocó una segunda revisión de emergencia en Windsor. El tema, el estatus a largo plazo de los hijos de los Sussex. Un asesor legal real de alto nivel propuso invocar formalmente el protocolo de tutela Windsor. Esta es una cláusula rara vez utilizada que faculta al monarca a nombrar una tutela protectora para los niños de la línea real. Esto ocurre cuando sus padres son considerados incompatibles con la ética de la corona. Aunque aún no activada, esta arma legal potencial envió una señal clara a Harry y Meghan. La ventana de reintegración no solo se está cerrando, sino que está minada con trampas morales. Yo lo veo como una advertencia muy seria. Para febrero, 2 encuestas internas mostraron que casi el 72% de los ciudadanos del Reino Unido apoyaban la postura de línea dura de Guillermo. Una publicación popular en X, anteriormente Twitter, decía: Guillermo no está siendo frío, está siendo el rey que su padre aún no puede ser. Yo lo aplaudo. En Hollywood, sin embargo, la narrativa se estaba fracturando. Febrero de 2026. Justo entonces, varios patrocinadores de ARL contactaron a intermediarios. Buscaban garantía de que cualquier controversia en curso no resultaría en un daño a su imagen. En ese momento, un comprador de medios, según se dice, retiró de la mesa un acuerdo de podcast de 6 cifras, aduciendo inestabilidad de marca. Yo veo la verdad. El príncipe Harry sigue en un estado de limbo. No está desterrado, ni acogido, sino cada vez más apartado. Guillermo ha trazado su línea. El siguiente movimiento le pertenece a Harry. El 5 de febrero de 2026, mientras las puertas de Windsor permanecían cerradas para Harry, el público se quedó con una pregunta singular. ¿Puede un príncipe regresar alguna vez si su reino ya no lo reconoce? Yo sé que la respuesta es dolorosa. Dentro de Clarence House, el príncipe Guillermo celebró una última sesión con los consejeros de la corona. El orden del día era inequívoco: definir un marco vinculante para la reintegración del príncipe Harry o dar por concluida formalmente cualquier posibilidad. La condición final fue sin precedentes. Harry no solo debía renunciar a todos los derechos comerciales de la marca Sussex, sino también comprometerse por escrito a renunciar a cualquier uso futuro de la imagen, títulos o eventos de la familia real para beneficio personal o económico. Esto abarcaba el consentimiento retroactivo para que todo el metraje de Netflix fuera congelado y que Archwell Ventures de Meghan cesara todas las referencias reales en un plazo de 30 días. Pero la cláusula más dolorosa fue la personal, aquella en la que Guillermo insistió. Harry tenía que presentar una disculpa pública. No una declaración ambigua, sino un reconocimiento directo del daño causado a la princesa Catalina, a los hijos de Guillermo y a la memoria de la difunta reina Isabel. La disculpa, redactada bajo la supervisión de la princesa Ana, era emocionalmente lacerante y constitucionalmente vinculante. En este punto, los informantes dicen que Harry se derrumbó por completo. Salió furioso de la cámara privada en Highgrove, gritando, según los informes: «Ya he perdido a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué más quieren?». La princesa Ana, observando desde el pasillo, permaneció impasible.
Según un testigo, ella respondió con calma: «Lo que queremos, Harry, es la verdad. Lo que nos diste fue traición». Más tarde esa noche, en una llamada de Zoom en Montecito con su consejo legal restante, Harry apareció demacrado y en silencio. Un asesor lo describió como un hombre que veía disolverse tanto su pasado como su futuro. Meghan, por otro lado, reaccionó con furia. Según correos electrónicos interceptados, acusó al Palacio de coerción moral y le dijo a un socio de relaciones públicas que Guillermo está tratando de borrar a Harry como castigo por no ser obediente. En una publicación de redes sociales, ahora eliminada, insinuó un nuevo libro que expondría a los hombres entre bastidores. Pero ya nada podía revertir la marea. Para el 6 de febrero, el Palacio emitió un embargo preliminar sobre el escudo de Sussex, bloqueando todas las solicitudes pendientes de editores y emisoras. El príncipe Eduardo y la duquesa Sofía fueron encargados de informar a las organizaciones benéficas mundiales que la rama de Sussex ya no era un representante real activo. Guillermo ordenó a la Royal Foundation redirigir las futuras subvenciones destinadas a Estados Unidos a través de una entidad separada, no afiliada a Harry o Meghan. El golpe simbólico llegó justo entonces, cuando Catalina retiró discretamente un retrato de Harry de su galería familiar en el Palacio de Kensington. Lo reemplazó con un cuadro recién presentado del príncipe Jorge, recibiendo su primera sesión informativa militar de la princesa Ana. El mensaje era inequívoco: la continuidad había avanzado. Aún así, detrás de la formalidad, había dolor humano. Fuentes cercanas dicen que el rey Carlos preguntó a Ana si se podría arreglar una reunión privada de padre e hijo. Ana respondió con frialdad: «Si fuera solo tu hijo quizás, pero es un Windsor, y los Windsor responden al deber». El 7 de febrero se dio el golpe de gracia. La oficina de prensa real confirmó que el príncipe Harry no sería invitado al servicio real de Pascua, una tradición generacional que se remonta a Jorge V. Sería la primera vez en más de 30 años que ambos hermanos estarían públicamente separados en una ocasión tan importante. Mientras las cámaras brillaban fuera de la capilla de Windsor y Catalina guiaba a Charlotte hacia la nave, con la gracia de una futura Daina, los observadores reales coincidieron. La era de la reconciliación había terminado. Sellada no con ira, sino con un silencio sereno y resoluto. Y, sin embargo, en Montecito, una sola lámpara ardía en el estudio de Harry. Según los informes, él volvió a ver imágenes de las escenas del jubileo, donde una vez caminó codo con su hermano, donde sus hijos habían sonreído juntos. En algún lugar, finalmente susurró: «Debí haberlo protegido». Pero la historia, como la corona, no espera. Exactamente a las 10 horas del 3 de febrero de 2026, la princesa Ana convocó una sesión real final a puerta cerrada dentro del Salón Verde de Sandringham. Estaban presentes el rey Carlos, el príncipe Guillermo, la princesa Catalina, la duquesa Sofía y 2 miembros de alto rango del Consejo Privado. El propósito: finalizar la orden de tutela de emergencia real, un auto soberano que despojaría permanentemente a Meghan Markle de cualquier influencia parental sobre Archie y Lilibet. El documento, redactado por el Consejo Legal Real y refrendado por la propia Ana, declaraba a Meghan incapaz de cumplir con los deberes y responsabilidades morales esperados de quien se ha alineado con la Casa de Windsor. El auto citaba negligencia intencional, sabotaje reputacional y explotación comercial de las identidades de los niños para beneficio personal. Al otro lado del Atlántico, el equipo legal de Meghan se apresuró a emitir un comunicado de prensa de represalia. Calificaba la acción de reliquia colonial y juraba impugnar la orden en un tribunal de California. Pero la monarquía ya había trascendido la necesidad de responder. Estaban reclamando a los niños, simbólica, institucional y públicamente. La tarde del 3 de febrero, el rey Carlos, vestido con su uniforme de mariscal de campo de la Marina, apareció en el balcón de Sandringham. A su lado estaban el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, flanqueados no solo por Ana, sino por Archie y Lilibet mismos, traídos al Reino Unido bajo disposiciones de protección que habían sido aplicadas discretamente a principios de semana. Los observadores notaron la ausencia de Meghan Markle con una claridad escalofriante. La instantánea que inundó el mundo, la que sellaría el destino, fue la de una princesa Catalina, siempre impecable, envolviendo con delicadeza una bufanda carmesí sobre los hombros de la pequeña Lilibet.
Justo en ese momento, la princesa Ana guiaba la mano de Archie para saludar a la multitud. Yo lo sé, esto superaba cualquier simple sesión fotográfica o estrategia de relaciones públicas. Esto era la corona emitiendo una declaración rotunda. El legado de los Windsor, lo veo claro, pertenece a quienes lo resguardan, no a quienes buscan su propio beneficio. Mientras tanto, tras los muros de palacio, un capítulo decisivo se desplegaba. Con precisión militar, el príncipe Guillermo, justo en la tarde del 3 de febrero, envió una misiva privada al príncipe Harry. Esta, yo sé, iba sellada con el lacre carmesí del príncipe de Gales, entregada mediante el inquebrantable sistema de mensajería real. Fuentes cercanas confirmaron el contenido doble. Una invitación, no para una reconciliación familiar, sino para visitar a sus hijos bajo un protocolo real sumamente estricto, y una advertencia inequívoca. Cualquier futuro intento, público o privado, de Meghan Markle de instrumentalizar la imagen o el nombre de los niños acarrearía la exclusión legal completa de su derecho de nacimiento bajo la jurisdicción británica. Yo veo que no fue redactada con rabia, sino con una resolución definitiva. Esto no es venganza, habría escrito Guillermo. Es pura preservación. En Montecito, justo a las 16:00, Meghan fue avistada saliendo de su opulenta residencia. La custodiaban 2 asistentes y, notablemente, una publicista de crisis de alto perfil. Testigos presenciales la describieron como visiblemente perturbada, desesperada por recuperar cualquier ápice de control narrativo. La noticia de la aparición de sus hijos en un balcón real, sin ella, desencadenó un auténtico torbellino digital. Aquellas celebridades que antes la apoyaban comenzaron a borrar publicaciones en sus redes. Un conocido presentador de la televisión británica se atrevió a cuestionar si Meghan tuvo alguna vez una intención genuina de ser madre o simplemente una gestora de marca. El golpe más demoledor, yo lo sé, llegó desde Netflix. Emitieron una actualización discreta a sus accionistas. La serie animada Pearl, concebida para las aventuras ficcionalizadas de Lilibet, sería archivada de forma permanente. ¿El motivo? Conflicto de interés ético y riesgo reputacional. En ese mismo momento, de vuelta en Londres, la Real Casa de la Moneda anunció un cambio drástico. No reconocerían más los títulos de duque y duquesa de Sussex en futuras emisiones conmemorativas. En su lugar, la próxima moneda presentaría a la princesa Catalina, a la princesa Carlota y a Lilibet Diana. Un retrato generacional de pura continuidad. Esto no fue una mera exclusión. Esto fue, yo veo, una eliminación, no por resentimiento, sino por una necesidad ineludible. Un historiador real, en una transmisión televisiva, lo resumió a la perfección. Ellos no la expulsaron. Ella se marchó, y la puerta se cerró silenciosamente a sus espaldas. Esa misma noche, durante una cena íntima en Windsor, la princesa Carlota, con su habitual aplomo, tomó la mano de Lilibet. La condujo por la galería privada de retratos familiares. Ante una imagen de la reina Isabel II, yo lo sé, Carlota le susurró a la niña. Ella te habría amado, Lily, pero te habría enseñado a ganártelo. La princesa Ana, observando desde el pasillo, simplemente asintió con una sabiduría milenaria. En esta contienda por el legado contra la influencia, la monarquía había tomado su postura. No habría